dormí, subite y sentate arriba de los discos. Bien. Hoy vamos a ver lo que son evaluación de movimientos. Como dije la otra vez, ¿alguien se acuerda qué es lo más importante que tenemos que controlar cuando se hace una sentadilla, un despegue, una overhead squat? ¿Cuál es la parte más importante que tenemos que controlar? Muy bien, si yo controlo la zona media, lo que es lumbar y pelvis, y se mueve bien, puedo evaluar qué está mal arriba y abajo, o sea, miembros superiores y miembros inferiores. ¿Sí? Lo primero que evalúan de ahí es de miembros inferiores, lo primero que se ve es la cadera, de miembros superiores lo primero que se ve son los hombros, en todos los ejercicios que tengan una barra por arriba de la cabeza, ¿no? Y si tienen estable la parte lumbosacra, también se va a ver las compensaciones a nivel de tórax. Bien. Acá les puse esto va a venir así. A ver. ¿Cómo va? Eso es. Bien, abrimos el módulo 2. ¿Alguien leyó algo de lo que hicimos antes? ¿Del 1? ¿Todos hicieron el trabajo práctico? ¿O por lo menos leyeron anatomía? El otro día fue Sol a verme y me dice, no llego, no sé qué. Bueno, le digo, no te preocupes. O sea, ponemos una fecha límite para que lo hagan todos y se entregue. Y lo importante es que ustedes, cuando, o sea, al haber visto toda esa cantidad de músculos y inserciones y movimientos, yo no quiero que ustedes se lo sepan de memoria, pero sí quiero que más o menos se imaginen dónde está y puedan saber qué movimiento hace. ¿Sí? Si ustedes tienen el bíceps y saben que se inserta del antebrazo al hombro, y cuando un músculo se contrae, junta los dos puntos de inserción, que sepan que en este movimiento el bíceps va a estar implicado. ¿Sí? Lo mismo si lo dejan caer, está implicado, pero una contracción excéntrica. Si yo tengo la barra acá, que sepan que los músculos de estabilizadores escapulares están activados, cuando yo empujo tienen que seguir activados. Si se suben mucho los hombros, el trapecio superior trabaja más. Si los hombros quedan abajo, el trapecio superior trabaja en conjunto con el medio y el inferior. ¿Sí? Que sepan cuáles son los músculos del cuello, porque si le dicen me duele acá, 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 no para que sepan tratarlo, sino para que sepan, bueno, puede ser de, no sé, paravertebrales, de los que vienen desde abajo, si le duele hasta la cintura, si le duele un tramo corto puede ser uno de los músculos cortos del cuello, si le duele desde el hombro a la nuca puede ser un músculo de, por ejemplo, el angular del omóplato, que va del omóplato al cuello, ¿está bien? Tampoco me interesa que sepan si se inserta en L1 o L2, perdón, C1 y C2, cervical 1 y cervical 2. Me interesa que sepan a dónde va, sencillo para abajo. Creo que todos sabemos lo mismo. Quiero que sepan. Tranquilidad. Sí, bueno. No, igual no digo que lo sé todo, ni en pedo. Pero está bueno que lo hayas leído. Porque si alguien te dice me duele acá abajo y sabe que la cervical está ahí abajo del cráneo, sabe que el dolor de cabeza puede ser por un músculo corto que viene abajo. No tiene que ser dolor de cabeza porque miró mucha televisión. ¿Sí? Puede ser porque estuvo mirando mucha televisión pero acostado así, y entonces ese músculo estuvo todo el día tirando y entonces le duele cervical cefálico. Sí. Por un dolor, yo tengo un dolor en el hombro. Sí. Si me acuesto de este lado, me duele hasta el cuello, me quema todo hasta el cuello. Pero eso van a ser irradiaciones. ¿Vieron los puntos gatillos? Sí. Bueno, lo que puede estar pasando, ¿vieron las crucecitas de los dibujos de los puntos gatillos? Lo que tiene como significado ese dibujo es, si yo presiono un punto gatillo, o sea la X, toda la zona que está en rojo, o una parte de la zona que está en rojo puede doler. Entonces, vos te acostás de ese lado, vas a estar presionando una X, o vas a estar elongando un grupo de fibras en donde está el punto gatillo, y eso te está dando la irradiación hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? También hay pruebas de kinesiología, traumatología, que te dicen girás el cuello, lo rotás al lado contrario y estás probando si la salida del nervio cervical 4 está presionado o no. Y eso es válido, pero en muchos casos ese mismo movimiento te lleva a presionar un punto gatillo y entonces el dolor irradiado no es por un nervio que esté presionado, sino por un punto gatillo. No, pues son movimientos. Yo puedo entrenar todo lo más bien, Sí. pero levanto el brazo y me pulsa y me Bueno, ¿a dónde te duele cuando levantás? Cuando levantas, adentro vendría a ser... Vos podés sentir adentro, pero tienen que pensar que desde el hueso hasta la piel, en todo ese tramo hay músculo. ¿Qué músculo tenemos acá? El deltoide anterior, ¿qué más? Fibras mediales. ¿Cómo? Fibras mediales. Sí, puede estar fibras mediales, puede irradiar acá adelante. ¿Qué más tenemos acá? El pectoral llega acá, o sea que si presiono acá puede doler porque la inserción tendinosa está en el hombro. ¿Qué más llega acá?
El bíceps, si yo presiono el bíceps y duele, también puede doler acá. O sea, incluso si presiono los de escápula y los escalenos, ¿sí? Los flexores del cuello, ahí me estoy radiando hasta el bíceps, por ejemplo. Mismo si giro, hago este movimiento, hace clac. Bueno, vos haces movimiento. El movimiento que es contracción muscular. La contracción muscular que genera presión en los puntos de gatillo. El punto de gatillo dispara dolor. ¿Sí? Dolor irradiado no. O por eso una contractura y vos decís, no, me duele así. Sí, y todo. Sí, para mí es una contractura porque me permite hacer todo, pero hay ciertos movimientos, si me apoyo o algo, me hace doler. Está bien. Si te permite hacer todo, no es tan grave, pero sí te va a doler. El tema es que no empieces a compensar, porque el otro día me mandaron una foto y dice, no puedo mover el brazo, puedo mover el hombro. Y tenía los dos brazos así, un brazo llegaba acá y el otro estaba así. Claro. Y le digo, más abajo no puedo porque me empieza a irradiar. O sea, ya al nivel que está eso, tiene tanta tensión el punto de gatillo adentro que si le genera más tensión haciendo fuerza, el punto de gatillo empieza a disparar dolor. Claro. No es que es una molestia que le deja entrenar, ¿sí? Para mí es una molestia, porque ahora No pasa nada. Las Igualmente, cosas en todo ese tipo de cosas, si ustedes, por ejemplo, van a hacerse una resonancia y te aparece una tendinitis, ¿de qué puede haber acá una tendinitis? Tendones que haya, el músculo de acá. Bíceps, el pectoral menor, el deltoides, aunque no sea un tendón, sí, puede tener inserción acá arriba, les duele, el coracobraquial les puede doler, ¿está bien? O sea, les va a aparecer tejido conectivo inflamado, pero pensemos que hay una fascículo de fibras musculares que está todo el día traccionando, entonces es obvio que se va a inflamar el tejido conectivo. Más allá de la tendinitis, seguramente tenés un problema a nivel muscular, ¿sí? O sea, es todo un problema. Pero no quiere decir que tengas una cosa o la otra, pues tienen todo. Bien, acá les puse esto cortito para que tengan una idea de cómo es en general, de cómo hay que ver los problemas por ahí. Bien, cuando un músculo, una cadena muscular se contrae y relaja, genera tensión, eso lo saben todos. Si pierde la capacidad de relajarse y elongarse, o sea, contraerse, relajarse y elongarse, comienzan a formarse fijaciones, contracturas o puntos gatillos. ¿Sí? Yo le digo fijaciones porque me fijan movimientos, o me acortan movimientos, o me limitan movimientos. Si estas fijaciones se mantienen, el músculo de la cadena muscular se vuelve rígida. El músculo de la cadena muscular, porque el músculo es un eslabón de una cadena muscular. Entonces, si yo un eslabón lo tengo corto y no dejo que se contraiga y se relaje, va a generar tensión. ¿Sí? O sea, la cadena muscular va a estar más rígida o más acortada. Es la típica cuando elongan cadena posterior y a uno le tira el gemelo, a otro le tira el isquiotibial, a otro le tira el glúteo, a otro le tira el cuello arriba. ¿Sí? Todo es la cadena posterior, pero los diferentes eslabones son los gemelos, los isquios, los lumbares, los glúteos, los extensores de columna. ¿Está bien? Si las fijaciones se mantienen, el músculo de la cadena muscular se vuelve rígida. Cuando el músculo se vuelve rígido, y está débil al perder su capacidad de trabajo, queda fijo, ¿sí? Pues yo le digo fijaciones, queda fijo, no puede relajarse. Cuando no puede trabajar bien, se empieza a debilitar, porque ya no necesita hacer fuerza, porque está fijando nada más. Empieza a funcionar más como un ligamento, ¿está bien? No se transforma en un ligamento, sepan eso. Empieza a funcionar más parecido a un ligamento, entonces produce una fijación. La rigidez de esa fibra se traduce en contracturas, de esa misma y alrededor, o sea, del resto del músculo. Las contracturas generan dolor, que es lo que te pasa a vos. Y el dolor genera inhibición. ¿Por qué inhibición? Cuando vos querés empujar para arriba, por ahí te duele, ¿sí? Ese dolor te da inhibición muscular, porque el músculo va a decidir no hacer fuerza. O sea, tu sistema nervioso central va a decidir no hacer fuerza, como vos querés, porque te genera dolor. Entonces va a empezar a cambiar la forma en que haces fuerza. Por ahí tirás el brazo un poquito más para el costado, te duele menos, ¿sí? O sacás, en vez de tener el codo acá, salís de más abajo, porque trabajan diferentes grupos de fibras. Entonces, el dolor genera inhibición, y la inhibición resulta en una compensación. ¿Tengo una cosita? Sí. Justo hablo de temas de hombro. La mayoría de veces de los dolores de hombro, corregime, vienen a veces por problemas cervicales serios o por contracturas que directamente son de esta zona. Sí. A veces, ¿cómo te das cuenta si realmente la lesión está acá o está acá? Porque a veces, inclusive, directamente, porque a mí una vez inclusive me han marcado dolores por esta zona y me ha tirado hasta acá y ahí descubrieron que era acá. Sí. Por eso pregunto a veces, ¿cómo te das cuenta si el dolor está puntualmente acá o acá? Si a lo mejor duele en los dos lugares. Bueno, por ahí va a estar todo mal la cadena muscular. Claro, es probable que le toque. O sea, la cadena muscular que él me refiere, no sé, la cadena de cierre superior, si buscan un libro de AKPG, creo que se lo pasé, la cadena de cierre superior de brazos, ¿sí?
Estando así, toda esta cadena interna que nosotros nombramos. Si yo tengo fijo una parte de la cadena, poner el cuello, y presiono, y hay un punto gatillo, una fijación te va a dar dolor irradiado en todo ese tejido conectivo, o en una parte por lo menos. Si vos tenés acá un problema, y te aprietan acá, y tenés una fijación y tenés acortada esa cadena muscular, presionás, te va a tirar todo ese tejido conectivo. Entonces por ahí te va a tirar hasta el cuello. Sí, llega gente con problema de cuello que le apretás el hombro acá y dice me duele el cuello arriba. Si por ahí la cadena muscular está muy acortada, como cuando elongás. Por ahí vas entrenando no te duele nada, te pones a elongar y te duele toda la cadena posterior, desde los gemelos hasta el cuello. ¿Está bien? La tendinitis genera inflamación en el tejido conectivo. El tejido conectivo es como un cable de fibra óptica que va de una punta a la otra. Entonces, si está muy inflamado, si está muy acortado y vos presionás una parte, puede dar una información de dolor a lo largo de toda la cadena muscular. ¿Sí? Es muy común que te digan eso, ¿viste? Sí. Pero también a veces se zarpan porque te hacen una resonancia y te ven una hernia de disco en el cuello o una deshidratación y te dicen no, es el nervio, no sé, cubital y capaz no está tan mal el cuello, ¿sí? Y no es el nervio cubital que está presionado, que sale de 5 creo, y no es porque tenés una hernia cervical que no puedes hacer más nada y que tenés ese dolor. Capaz ese dolor lo resolvés trabajando la masa muscular del antebrazo, ¿sí? Es una epicondilitis y no pasa nada. Pero a veces a nivel de acá te da irradiación hasta los dedos. ¿Sí? Es común eso. Decime. ¿Puede ser que la contractura nos afecte movilidad pero sin fuerza? Sí. Sobre todo las mujeres, que tienen mejor movilidad. Porque vos tenés buena movilidad y tenés muchísimas contracturas. ¿Ah? ¿Cómo es esto? Que las contracturas no te resten movilidad, pero sí te resten fuerza. Porque el músculo sufre de todas maneras. Puede tener capacidad de distenderse, sí puede mantener la capacidad de distenderse, pero no va a hacer fuerza. Si tiene un grupo de punto gatillo de contracturas en una parte del eslabón de la cadena y duele mucho, te va a restar para hacer fuerza, pero no te va a restar para elongarse. Porque elongarse le haría bien. Porque es lo contrario a hacer fuerza. ¿Sí? Yo digo que pierde flexibilidad, pero no es que... ¿Está bien? No en todo el músculo. Y ustedes del músculo completo pueden tener una partecita que se queda fija y el 80% del músculo sigue teniendo capacidad de contraerse y relajarse. ¿Está bien? Vos podés tener tus cervicales muy rígidas y el resto de los músculos que llega hasta las lumbares o hasta el sacro tener una buena flexibilidad. ¿Cómo? ¿Puedo un poco la puerta? Sí. Sí, eso pasa. De hecho, resolviendo la contractura se empieza a empujar mucho mejor. ¿Se entendió esto? Después lo leen y lo piensan un poquito. Esto es sencillo de ejercicios específicos. Peso muerto. Primero les voy a mostrar cómo se testea la sentadilla. Lo más sencillo de todo. La sentadilla la van a testear primero libre. Esto para cualquier alumno o compañero de ustedes. Después lo van a probar. Ponete de pie. Después lo van a probar y con cualquier persona que quiera. O sea, con su mamá, con quien sea. ¿Está bien? Lo primero que controlamos es la zona media. Entonces, la mano en realidad va hacia abajo. ¿Está bien? Los dedos tienen que ir al sacro. Y yo tengo que sentir, entre la atrás del sacro, tengo que sentir 6 movimientos. ¿Por qué? Lo primero que empieza a compensar de la columna es L5, S1. Siempre es donde primero se forma una hernia de disco, donde más fácil se forma una hernia de disco porque es lo primero que se mueve. Tengo la articulación de cadera, está dentro de lo que es el ilíaco, que es el ilíaco y el sacro, eso se mueve poquito, y después lo primero que viene es L5, S1. ¿Está bien? La primera articulación que viene arriba. Y abajo la rodilla. Estoy hablando desde la cadera. Para arriba la primera articulación más móvil que hay, ¿sí? Sin ser la síntesis pubiana, sin ser la sacroiliaca, es L5, S1 y hacia abajo es la articulación de la rodilla. La rodilla lo usamos en un montón, ¿sí? Así que no va a tener problema tanto para moverse. El problema es que se mueva el lumbar. Entonces, voy a poner mi mano así para testearlo, o sea, ustedes. Yo ahora les voy a mostrar con la mano así. Además yo porque un millón de espalda ya. Después ponen la mano como quieran. Bien. Y le van a pedir a la persona, sea principiante o no, que abra los pies como le quede cómodo para hacer su sentadilla. Bien, esa es la sentadilla que maneja siempre. Primero, ponete un poquito más adelante. Sí. No quiero usar los discos. Primero. Y le voy a pedir que baje, ¿sí? Hacer su sentadilla como él normalmente le haría. Dale. O la primera sentadilla que
tiene conciencia corporal de movimiento, que en un principio sucede mucho con los alumnos, van a seguir, o por ahí en un principio va a empezar a bajar así y va a decir, estoy bien, y está mal, o sea, está muy, muy mal. Entonces, si él hubiera, supongamos que baja, empezá a bajar despacito, y empezá a flexionar la columna. Empezá a flexionar. No puede hacerlo mal. Y ahí yo le digo, ¿cómo te sentís? ¿Bien? ¿Voy perfecto? No, le dicen, volvé arriba, bien. Mantengo el pecho mirando al frente, llevo la cola hacia atrás y junto las escápulas atrás. Acá como si tuviera una moneda. ¿Sí? Vieron que Fran les marca acá cuando tienen que hacer los tirones, le tienen que tener como si fuera una moneda acá. Y pongo otra vez la mano atrás. Entonces yo ya le estoy diciendo que el pecho va adelante, que las escápulas van juntas y que la espalda tiene que seguir derecha. ¿Sí? Y le pido que preste atención acá y aparte le estoy poniendo mi mano, que le da más sensación de sensibilidad. ¿Sí? Le da un estímulo mayor de sensibilidad, ¿ok? Entonces le voy a decir, baja mientras sienta que tu espalda se mantiene derecha. Bien, ahí él bajó hasta la neutralidad, pero incluso un poquito más arriba había empezado a flexionarse, igual está bien. Mantener la lordosis o la neutralidad, porque llega a la neutralidad, no estaría correcto, ¿ok? Subí un poquito más, ahí está perfecto. Bajaba un poquito, venitas, hasta ahí está perfecto, ahí empieza el movimiento. Bien, vamos para arriba. Ahora, la persona no tiene sensación, una buena feedback de información de cómo está su cuerpo. Entonces vamos a usar los discos. ¿Okay? Capaz ni siquiera sabe qué ancho de pie le conviene. ¿Está bien? Vení un poquito para atrás. Bien, y ahora vamos a decirle que baje a sentarse en los discos que pusimos. Yo puse 15, 4 de 10. No, 20 y 4 de 10. Bien, vas a ir a sentarte a los discos. Casi que le pegué muy bien cuando le subí. Supongamos que baja muy bien, o sea, él bajó muy bien ahora. Yo saco, está un poquito más atrás. Bien, otra vez. Bien, subí. Empezó a flexionar un poquito. Sí. Yo puedo pensar que él tiene un ancho de pie que es muy corto, o sea, está a muy poca distancia. Puedo pensar que es bueno para hacer fuerza hacia arriba, porque la fuerza de las piernas va a ser bien vertical, pero no que es bueno para su movilidad. O sea, ese ancho de pie es bueno para hacer fuerza, para empujar, pero no es bueno para la movilidad de la cadera, porque sabemos que la movilidad de la cadera mejora si yo separo un poquito las piernas. Entonces le voy a pedir que separe por favor un poquito las piernas. Un poquito más. Ahí está. Bien, y vamos a bajar otra vez. Te maté. ¿Por qué? ¿Cómo lo sentiste? ¿Raro? Sí. ¿Cómodo? Sí, me cómodo. ¿Más cómodo que el otro? No. No, porque ahora sentí un poco más atrás los aductores. Exactamente. Entonces, subí. Yo ya estoy sabiendo que él en esta sentadilla es cómoda, ¿sí? Y es buena para hacer fuerza, tiene una buena movilidad de cadera, y mientras más fuera lleve las piernas, más va a activar los glúteos, pero tiene los aductores acortados, o tiene por ahí no muy acortados, pero tiene un acortamiento de aductores. Entonces, él usa esta sentadilla con las piernas más cerradas, porque es mejor para empujar hacia arriba, o sea, su RM le va a dar más orgullo cuando lo haga, y porque no le van a tirar los aductores. ¿Está bien? Entonces yo ya tengo ahí para anotar. Tenés que tocar aductores, bueno, lo anotás, lo agendás. Eso después en el testeo te van a anotar todo lo que salta. ¿Está bien? Puede ser aductores cortos, puede ser una de las observaciones que podemos hacer. La apertura de las piernas puede ser otra de las observaciones que podemos hacer. ¿Sí? La sentadilla de él ahí también sería buena. ¿Sí? Otra cosa que tiene, la punta de los pies hacia afuera. ¿Sí? ¿Alguien se fijó si tiene torque? No se ve, de acá no se ve. ¿Tenés torque? ¿Sí? Vamos a ponernos mirando a los chicos y vamos a hacer una sentadilla con esa apertura de piernas. Ya se pone un poco más arriba porque si no, le evitar. Mantengo esta apertura. ¿Sí? La que me dijiste vos. ¿Sí? A vos. ¿Haces? Bien. Él tiene un poquito de rotación hacia afuera, tiene un torque, ¿está bien? Sí. Puede ser que tenga una pierna más a la derecha. Sí, sí. Bueno, ¿por qué puede ser eso? Que tiene una pierna más adentro. Más acortado una. Puede tener más acortado un aductor que el otro y más inhibido un glúteo que el otro. ¿Sí? Entonces, ya tienen que empezar a pensar que cuando haga un snatch o un clean, va a hacer esto y va a hacer. Sí,
y ya se va a desplazar para un lado. ¿Sabes ahora cuando hicimos Snatch, la conexión? Sí, pues yo tengo Quedaba ahí medio de contexto. 3 producciones, tengo una rectificación, tengo la de El común de la gente. ¿Ok? Bien. Tiene torque. Ahora le voy a pedir que, a ver si puede hacerse haciéndolo por allá, que ponga las dos puntas de los pies apuntando hacia el frente. A ver si puede forzar el torque y llegar igual a su sentadilla cómoda. Punta de los pies hacia adelante. Ya es terrible. Ya está Yo estoy parado mal. Estás mal. O sea, él se paró nomás y ya dijo, ya estoy mal parado. O sea que él todos los días de su vida se para así, con una rotación externa. O sea que tiene, las protrusiones son derechas. Sí. Bien. Y una ya. Y una del otro lado. Tiene más de la derecha que la izquierda. O sea que si tiene más protrusión en el lado derecho, tiene más dilatación de los lumbares de este lado, tiene más dilatación de la masa glútea de este lado y va a tener una rotación externa. O sea, con razón. ¿Sí? Entonces, si tiene esa masa muscular mal, porque ya está con tensión hacia afuera, él se para normalmente así, lo van a ver en la gente, que te sentís que está derecho ahí, sí. Entonces ya saben que le tienen que indicar presión con el rolo y con la pelotita, ahí. ¿Sí? Para tener contractura, fijación en el punto bajo. Sí, eso te pincha, eso te pincha, no duele el cuello duele más que los hombros. Bien, entonces ya saben, anoto, trabajo con el rolo, con la pelotita, a donde tenga dolor. Para saber dónde tiene dolor, más allá que esté rotado hacia afuera, yo sé que los rotadores externos de cadera me rotan hacia afuera de la pierna, lo tengo que apretar. ¿Ok? Vamos a presionar todos los músculos de acá al costado de la cadera. ¿Sí? Igual van a Ahí estar me mal. parece que le ve. Me parece que le ve. ¿Sí? Terrible. Da igual, a veces me lo hacen eso y me reayuda. Sí, se entiende mejor. Sí. Bien. No, en serio, yo tenía mi parada, yo me paraba así. Y mi sentadilla obviamente tenía que hacerla así, pero muy. Ya es pato. Sí. Y bueno, estuve trabajando eso con el rolo, con la pelotita, fue cuando descubrí las agujas con las agujas, pero cambia muchísimo. Aparte del mal trabajo. Modifica la mecánica instantáneamente. Vos te pinchás, te vas a entrenar Le saca la tensión, ¿no? y la pierna queda perfecta. ¿Sí? Es así. ¿Por qué la hoja se da vuelta? ¿Por qué se giran? Para que tenga efectos No, sobre pero el la girás, pero puedes girar sola. Ah, porque hay mucha tensión del tejido conectivo. O sea, cuando vos la metés, ya de por sí el tejido conectivo se enrosca en la aguja. ¿Sí? Si vos la girás, generás más efectos sobre el tejido conectivo. Es el lado Si hay contrario. mucha tensión del tejido conectivo, la aguja empieza a dar vueltas hacia el otro lado. ¿Puedo decir por un video que subimos? Porque sí, subí un video el otro día de un chico que fue por el hombro, tenía el hombro mal, ahora está mejor. Y Facundo. puse ese Facundo. Le giré la aguja, la suelto y me estaba así yendo y veo que la aguja empieza a girar para el otro lado. Se notaba mucho, se giraba muy rápido. Y le digo, mirá cómo hace esto. O sea, no podía ver porque estaba acostado boca abajo. ¿Qué pasa? Me dice, nada, empecé a romper la aguja y lo filmé. Le digo, te voy a filmar la aguja. Llegó al box y tenía, Ah, sí. le digo, ¿qué? Me ves esa cara de felicidad, me dice, no boluda, me dice, me dejó de doler el hombro. Y llegó, pero era otra persona. Se siente un montón. Sí. ¿Ah? Bien, entonces ya saben por qué. O sea, ustedes confían porque él se para así. ¿Sí? Yo les tuve que decir, poner los dos pies apuntando hacia adelante. Ya pueden saber si tiene torque o no. Ya pueden saber si tiene más tensión de un lado que del otro. Capaz del lado izquierdo también tiene fijación en el punto gatillo, pero no son sintomáticas, no le duelen y no hace que ponga la pierna hacia afuera cuando se para, entonces no es tan grave. ¿Sí? Entonces sí tenemos que trabajar eso para que mejore el torque y sí tenemos que trabajar la elongación de la cadena posterior. ¿Ok? Bien. Vamos a volver acá. Vas a separar un poquito las piernas, vas a hacer la sentadilla otra vez, a ver si retomo donde nos quedamos. Hacer la sentadilla. ¿Sí? Bien, ahí abajo pierdo un poquito. Entonces podemos decir que la sentadilla correcta para él sería un disco más. ¿Está? O uno de 5 capaz. Esta es de 5, que voy a hacer un poquito. Sentiré todo. Vamos a ver otra vez. Subir. Vamos otra vez. Ahí. ¿Está bien? ¿Cuenta como repetición? Sí, hay que romper el paralelo. Para que cuente como repetición hay que romper el paralelo. Sí. ¿Sí? Entonces él, me parece que te falta un poquito para que
lo que vas a poner. Para nada. Entonces le vamos a la barra, le vamos a poner la barra por detrás, back squat, y vamos a testar lo mismo. Esta es la mejor herramienta. Sí, con esa barra conmigo. Vamos para atrás, dale. Ahí se me quedó. ¿Se metió antes? Bien, y yo nada más le puse un peso por detrás de la cabeza. Vamos arriba. Otra vez. Le hago hacer 2 movimientos o 3 movimientos a ver si aprende a moverse, o sea, con un elemento nuevo, o más allá que lo conozca, que es un elemento nuevo para el movimiento que estamos haciendo recién. Vamos arriba. Una más. Le hago hacer 3 para que se vea, para que vea la gente del video. Vamos arriba. Bien. Ahora poné en la toma de front. Bien. Ponte un poquito más atrás. Ahí está. Y vamos a ver qué pasa con el front. Bajo. Ahí no se metió. Igual en la segunda, en la segunda del back no se metió. No, pero bueno. mucho menos que en la Ponele que primera. mejoró porque Claro. hizo el movimiento 2 o 3 veces. Claro. Por eso sirve entrar en calor. Claro. ¿Sí? O sea, por eso es importante entrar en calor. Para meterle al cerebro los movimientos que vamos a hacer después con carga. O sea, ya en él, la primera sentadilla libre que hizo, la testeamos hasta acá. Le puse la barra por detrás. La primera peor, la segunda mejor, la tercera más o menos igual. ¿Sí? Igual seguía perdiendo la curvatura o seguía poniéndose neutra. Le puse la barra por delante, desapareció la pequeña compensación ¿Por qué desaparece? que empezaba. Porque yo le cambio la distribución del peso dentro de la base de sustentación. ¿Sí? Dentro de la base de sustentación, el peso de su cuerpo es su centro de masa. ¿Sí? Está en S2, no me acuerdo. Entonces él va a mover su centro de masa. Cuando yo le pongo la barra por delante, primero ya está llegando los brazos por delante del cuerpo, no están acá. Es como una palanca, como si yo le doy a una persona esta sentadilla para hacer. ¿Sí? Distribuyo el peso hacia adelante, mi centro de masa hacia adelante. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si llevo los brazos hacia adelante, puedo llevar la cola más atrás y mi centro de masa va a quedar mejor. Yo no le puse los brazos adelante, pero le di una barra de 15 kilos. ¿Sí? Ese peso que capaz son 15 kilos de barra, de brazos así como palanca, la barra acá le da lo mismo, le da la misma compensación. Le tiro un poquito el centro para adelante, entonces él baja mejor hacia atrás. Se distribuye mejor el centro de masa. Pero el GI justamente porque tiene palancas largas. Ahí se ve bien. Y le decía Sol que se mueve perfecto, y palanca más cortita no me va a hacer nada. Vamos arriba. Vas a poner otra vez la barra ahí y vas a hacer el front de nuevo. ¿Te mueve bien? Vamos arriba otra vez. ¿Cómo sentiste? ¿Sí? Vamos a bajar. Otra vez. El mínimo, pero. Sí, se siente bien. Perito menos. Hay como que Apenita se mueve, sí, apenita se mueve. ¿Te cuenta el segundito? Sí. Ah, bueno. Bien. Apenita se mueve. Se mueve menos que el back squat con 4 discos de 10. ¿Sí? O sea, yo le resté 5, no sé, 4 centímetros, supónganse. Le puse la barra por delante y se mueve menos que el back squat con un disco más. ¿Está bien? Vamos a volver arriba. Ya saben que su front es mejor. ¿Sí? Bien, vamos a hacer un overhead. Yo vuelvo a poner otro disco porque esta es la medida de su sentadilla con el peso libre. Ese sería la sentadilla libre sería el testeo estándar para cualquier persona. ¿Sí? Si la sentadilla libre está bien hasta ese nivel, hola, ¿qué tal? Es correcto para él moverse. Y es importante que la persona lo reconozca, ¿sí? O sea, reconozca hasta qué nivel su cuerpo se mueve bien. ¿Ok? Vamos a hacer un overhead. Subí. Vamos otra vez. Subí. Una más. Ahí, subí. ¿Con cuál la puedo comparar esta? No te la voy a ver. ¿Cómo? Con la del back. Con la del back la puedo comparar. A ver, hace un back. Se movió prácticamente igual. ¿Sí? No voy a poner una nota del 1 al 10 de cuánto se movió, pero ustedes sepan que se movió prácticamente igual. ¿Qué tiene diferente esto? Pon la barra media en la cabeza, el peso se mantiene atrás
los omóplatos que estaban juntos en el back, ¿sí? Que se juntan, ponete de espalda a ellos. Los omóplatos que se juntan cuando está en un back, volver al back. Se juntan, están dentro del sistema de estabilización de columna, ¿sí? Se juntan acá, no tienen más estabilidad. Vamos hacia arriba. Se separan y basculan un poquito hacia afuera, ¿sí? Acá siguen estabilizando, pero también tienen que sostener, los omóplatos también tienen que sostener la barra arriba de la cabeza. Entonces se tienen que preocupar por dos cosas. ¿Okay? Baja la barra. Se juntan. ¿Lo puedo sacar la pela? ¿Sí o no? Así se ve bien ahí. Con música, con música. Con música. No, mirá acá. Con música. Te quedas así mirando la espalda. Bien. Vamos a poner esto. Esta es la parte que intento dibujar a la gente. Una rayita. Bien, agarrar el back. ¿Se ve ahí? ¿Sí? Bien. Vamos a hacer acá, una linda chiquitita, para que sepa dónde está la columna, ¿ok? Bien, ahora, ¿qué músculos importantes que estabilizan las escápulas voy a tener acá en medio? Para vertebrales de la columna, pero desde las escápulas a la columna. Romboides. Los romboides, ¿cuál más? Trapecio. Vamos a dibujar los romboides, el trapecio, ¿sí? Acá está el angular. Todos los que vayan de los omóplatos hacia la columna van a estabilizar, ¿ok? Para este lado también. Bien. Bajás una sentadilla. Vamos a ver que las escápulas ayudan a estabilizar la columna en todo el recorrido. Subo. Bien. Vas a poner un overhead squat. Un overhead squat. Esto se fue más lejos. Volvé. No. Volvé la barra a la espalda. ¿Sí? Fíjense, hacer un poquito de fuerza hacia atrás. Bien. Acá se ve dónde termina la escápula. ¿Ok? Lleva la barra arriba a la cabeza. Acá se abrió, ¿sí? Son 2 centímetros, 3 serán abajo, pero ya se están separando. O sea, un músculo que está elongado tiene que hacer un poquito más de esfuerzo para poder sostenerla ahí. ¿Ok? Fíjense cuánto varió. Vamos a hacer una sentadilla o un step. ¿Se ve eso? ¿Sí? Vamos a subir. Bien, eso es inestabilidad. Imagínense cuando ponen una... Pero ahí también, el deltoides también actúa. Todo. Ahora yo estoy parado y el deltoides actúa. Como está en contra de la gravedad. Esto ahora más corto que de 20. Sí. Yo acá se usa al palo la toma de la de 20. ¿Querés probar con esa? ¿Quieren ver qué pasa con la de 20? ¡Ey, alcanzo! Te va a dibujar más. Sí, se necesita mayor movilidad de hombros. Lo ajengan. Ahora va. Claro. Sí, nosotros yo también agarro. Bajamos. Sí, bueno. Se ve más el derecho. ¿Sí? Subimos. Bien, bajala. Bien. Ya vimos que el sistema de estabilización de escápula celesta está bien junto. El overhead está más separado. Vamos a hacer un front. Miren dónde están las escápulas. ¿Sí? O sea, el borde de la escápula, llevarlos todos bien arriba. Voy más acá. Por eso en el front yo te quiero rayar. Bien. Por eso en el front es más fácil bajar y perder. ¿Sí? Porque las escápulas salen del sistema de estabilización de columna y lo único que queda haciendo fuerza para mantener el tronco erguido son los paravertebrales. No quiero decir que esto no esté trabajando, ¿ok? Sí trabaja, pero lo que más queda haciendo fuerza son los paravertebrales. Queda prácticamente solo. Por eso los días que hacen front muy pesado, después les duelen los paravertebrales. A mí por lo menos me duelen los paravertebrales, ¿sí? Entonces ustedes capaz están Por lo acostumbrados. menos, yo tiro menos carga de front que de back. Sí, todo el mundo. Por eso. Todo el mundo. Por esto, porque las escápulas salen del sistema de estabilización de columna. ¿Ok? Vamos a hacer el front y vamos a bajar. Es estable porque tiene una barra apoyada, no es instable, pero acá le saco parte del sistema de compensación de estabilización a la columna, acá le devuelvo un poquito, pero es muy inestable
por el superior. O sea, obviamente todos tenemos menos de overhead que de front y todos tenemos menos de front que de back. ¿Ok? Vamos a llevar la barra acá adelante como si fuera en el tirón de snatch. ¿Qué tiene buena esta posición? Baja hasta donde empieza el segundo tirón. A ver si sabes dónde empieza el segundo tirón. Bien. Bien. ¿Qué tiene buena esta posición? Que las escápulas se mantienen juntas, entonces las meto dentro del sistema de estabilización. A ver dónde están las. ¿Sí? Prácticamente igual que el back. ¿Okay? O sea, la piel se mueve acá. El back está mucho más junto, pero se marca más o menos por el mismo lugar. ¿Estamos? Hacer anatoma clean. La toma de clean le permite juntar un poquito más todavía. ¿Okay? ¿Por qué? Porque las manos afuera le desplazan los homóplatos hacia afuera. Porque es una manera. ¿Estamos? Más sencillo de palancas largas. Bien. Sabiendo esto, ya sabemos cuáles son las diferencias entre todos los tipos de sentadillas y entre el despegue de la barra del suelo y una sentadilla normal, entre el despegue de la barra del suelo y un overhead squat. ¿Sí? Él puede tener un buen despegue del suelo con la barra, pero no ser suficientemente estable arriba como para sostener el peso. ¿Está bien? Su tirón puede ser bueno, pero el overhead squat no, entonces no va a poder hacer bien un snatch. ¿Está bien? Puede tener un buen tirón desde el suelo, porque tiene las escápulas más juntas, pero cuando carga puede no tener los paravertebrales suficientemente fuertes para soportar el peso. Por eso se va hacia adelante y después vuelve. ¿Por qué se va hacia adelante y después vuelve? ¿Cuál es la diferencia entre recibir la barra o tener el front acá y bajar y subir? Yo cuando ya me armo en front, ya la posición ya estoy estable, por así decirlo. En cambio, vengo de manera. Cuando vos pegás el tirón, la barra cae. Cuando la barra cae es como saltar, el peso se multiplica. El peso que soporta la barra acá cuando yo recibo se multiplica. Entonces no es lo mismo hacer 90 de front que pegar el tirón con 90, recibirlo y después sacarlo. O sea, cuando yo recibo, el peso se multiplica 8 veces capaz. ¿Sí? Y el cuerpo tiene que soportar. Entonces por eso se doblan y después vuelven. Y hay gente que se dobla y hace. Sí. Entonces se va a partir. Sí. ¿Vieron los que reciben todo doblados? Generalmente cuando pasa, cuando es muy pesado el clean o cuando están muy cansados. ¿Sí? Haciendo por ejemplo clean and broken. ¿Tá? Empiezan a cargar. Cuando llegan a las últimas cargas, ya la cargan como una kettlebell. ¿Sí? La siguen así y después salen. ¿Sí? Eso se ve por la fatiga. La fatiga muscular, ¿de qué músculos? De los paravertebrales. ¿Estamos? Bien. Bueno, Muchas gracias. nada, claro. Tira billete, ¿no? Tiene billetes. ¿Me bajo? No nos quede ahí. Bien. Poniendo la mano ahí, ya sabemos qué articulación estamos testeando de importancia para nosotros con la mano apoyada en la espalda. O qué conjunto de huesos que nombré al principio estamos testeando con la mano apoyada en la espalda. Alguien que lo diga. Sacrolumbar. Muy bien. ¿Por qué es importante el sacrolumbar? Porque es lo primero que se va a flexionar. ¿Sí? Porque tiene que compensar movimiento de la cadera. Entonces, si compensa muy arriba, o la persona no tiene noción de movimiento, o tiene muy poca movilidad de cadera y piernas muy largas. ¿Está bien? Lo que vamos a hacer ahora, otra articulación muy importante, miembro inferior, tobillo, junto con cadena posterior. Le vamos a pedir que ponga los pies, los talones arriba de un disco. Vamos a probar con el dedo. Con el dedo tampoco. Bien. También es testeo para la cadena posterior y para la movilidad del tobillo. ¿Por qué? Bajate del disco a 90 grados. ¿Sí? Está a 90 grados. Haz una sentadilla libre ahí. Separar los pies. Ahí está. Fíjense hasta dónde va la rodilla, que no pasa. ¿Ok? ¿Puedes hacer una sentadilla pasando la rodilla? Con esta apertura no hace otro intento. Sí, ahí pasa. ¿Pasa? Sí, un ¿Te poco. quito o no? ¿Alguien miró la espalda? No. Prefiero ir un poco para adelante. Hacer otra vez. Mira la espalda. Lleva las rodillas hacia adelante.
a llevar hacia atrás los talones y vas a apoyarlos con esa misma apertura arriba del disco. Separarlos un poquito más. Eso es. Él lo separa un poquito más. Lo que tiene bueno el disco, además de que lo puedo levantar y hacer pesas, es que es circular hacia atrás. Entonces, además de darme una apertura de los pies, una rotación externa y mayor actividad de glúteos, me va a dar la posibilidad de separar un poquito más los pies. Si yo quiero que separe todavía más los pies, le pongo un disco al lado del otro. O sea, pongo dos discos de 5. Uno acá y uno acá. Pero no lo vamos a hacer así porque él tiene cortamiento de glúteos, de aductores, ya nos dijo. ¿Ok? Entonces con eso me sirve. De hecho, todo el mundo con este disco puede hacerlo normal. Si yo quiero testar más guaso, le pongo otro disco más. Y vamos a hacer ahí una sentadilla otra vez. Más abajo. Ahí empezó a perder. ¿Sí? Subí. Cuando él estaba en el cajón, este ángulo era de 90 grados. Yo le puse el talón arriba del disco y ahora el ángulo de 90 grados pasé a hacer un poquito más. Pongámosle 100. Pongámosle que le di 5 grados más de movimiento, ¿sí? De dorsiflexión. Vamos, porque dorsiflexión, él baja ahí, yo le agrego, ¿sí? Y baja mejor. Es como si hiciéramos en punta de pie una sentadilla. Como todo el mundo que se agacha mejor así. ¿Cómo? No tiene que estirar tanto. ¿No tiene qué? Estirar tanto. Claro, no se tiene que elongar, no pensemos solo en esto, sino en toda la cadena posterior. ¿Ok? Hacer otra vez, con la sentadilla ahí. Le va a dar de alta abajo. Baja mientras sientas la columna derecha. Hasta ahí. ¿Rompió el paralelo con las rodillas? Sí. Mucho más que antes. ¿Sí? ¿Qué le di con este testeo? Mejor elasticidad de cadena posterior y mejor movilidad de tobillos. Y como empezó, parate. Él acá tiene un neutro de caderas. Si yo lo pongo en punta de pies, la cadera va a la extensión un poquito. Entonces cuando vaya a la flexión, relativamente va a ser más larga la flexión de él. ¿Se entiende eso? Él no sale en una posición neutra de cadera, sale como si estuviera con la cadera ahí adelante, ¿sí? Como si estuviera con la extensión de cadera. Entonces la capacidad de flexión de él va a ser mucho mayor. Si él tiene 90 grados de flexión, empezando de neutro, yo lo pongo en la extensión de cadera a 10 grados y va a tener 100 grados de flexión. ¿Sí? Es relativo. Que vos le aumentás abajo del tobillo, lo vas a aumentar en la sentadilla. Exactamente, exactamente. O sea que si le das más altura al disco, va a bajar más abajo todavía. Yo creo que sí, vamos a probar con una 10. Vamos a probar con ese 10. No me apuntes así después me lo paso. Ajá. Más separado con él. Ahí está. Oh, lo rico. ¿Sí te pegó? Sí. Dale, hace una sentadilla. Y tiene muy acortados los aductores. Porque los aductores están sosteniendo la pelvis y no le dejan. Bajó mejor antes. ¿Bajó mejor antes? ¿Cómo lo sentiste? Incómodo. Raro. Va raro, no incómodo. Pero la Puedo hacer. profundidad, la profundidad. Si acá no estoy haciendo la rotación, tal vez está bien. Se rompió el paralelo bien todo. Sí. Pero en la otra se vio mejor. ¿Puedes poner derecha la espalda ahí? Sí. Acá abajo, ¿no? Sí. Y puede estar vertical. O sea, puede estar vertical como para pararse. Lo único que hicimos fue, como dijiste vos, le agregamos un poquito más de disco. O sea, le dimos más elasticidad, o sea, más beneficio de la elasticidad de la cadena posterior, más movilidad relativa a la articulación del tobillo, más movilidad relativa a la articulación de la cadera, y él todavía bajó mejor. Y está derecho. O sea, yo en acá le puedo poner una barra. Y se queda. O sea, la espalda está derecha, pero la cadera se le metió para adentro. ¿Mucho? Sí. A ver, ponte derecho. Ahora sí. Ahora está mejor. Estos son los lumbares. La articulación lumbar. La columna de él está metida acá adentro. ¿Ok? Esta es la articulación lumbar. Eso es lo que con la vista no vemos. Hasta ahí está claro, ahí cuando lo tocan lo van a ver. ¿Sí? Yo tengo el dedo entre los Está dos derecho. para vertebrales lumbares de él. Está Está re- neutro derecho, está re profundo. ¿Sí? Subí. Vamos a hacer la prueba de la barra de front. Front. Le pongo el peso por delante. No, subiste a los discos. Al disco. Separa un poquito los discos. Se siente raro porque él no lo usa nunca el disco. ¿Okay? Pero se le da a una persona que nunca hizo una sentadilla y va a querer el disco. Whatever. Vamos abajo.
cuesta con el peso. Sigo bajando. No, está bien. Ahí está. Ahí está bárbaro. Y fíjense cuánto rompió el paralelo. Sí, las rodillas se movieron un montón más. Muy bien. Entonces, vamos arriba. Vamos a repasar. Tenemos el testeo, lo más importante, saber cómo se mueve la lumbosacra, ¿sí? La parte lumbosacra. Por eso siempre la mano acá. Le pido la sentadilla libre. Segundo, busco, cuando sé qué profundidad baja, le agrego discos. Le agrego discos, anoto. 1 de 20, 3 de 10, por ejemplo. Para saber la altura. Para saber la altura, porque después de 2 meses lo testean otra vez y saben si mejoró o no. ¿Ok? Que la persona lo sepa. No hace falta que ustedes anoten todo de la gente. Que la persona, cada uno sepa cuánto. ¿Está bien? Una vez que testeo eso, pongo la barra por detrás. Testeo si se mueve igual con el back. ¿Sí? Hasta la sentadilla libre que ustedes testearon. Segundo, pongo el front. Testeo si se mueve igual o baja un poquito más. Si baja más o baja menos, o sea, si hay diferencia entre la bajada del front y el back, lo anoto. 4 discos de 10 y 1 de 20 en el front, 5 discos de 10 y 1 de 20 en el back. ¿Sí? Supongamos que a él le costó más el back que el front. Le hago el overhead squat, bajo. Testeo cuántos discos, si está igual o que el front y el back, o si necesita menos discos o más discos. ¿Está bien? Último, pongo un disco de 5, con un disco de 5 está bien. Pongo un disco de 5 para saber si mejorando la movilidad relativa del tobillo y caderas y mejorando la elasticidad de la cadera posterior quiero hacer la variante. ¿Ok? O sea, si yo sé que así baja mejor, pues tiene que mejorar con la movilidad del tobillo ¿Y de qué más? y la cadera. ¿Y de qué más? Relativo de cadera, relativo de tobillo, el disco en los talones. Mejora la movilidad relativa de cadera, mejora la movilidad relativa de tobillo y le da ventaja a la elasticidad de cadena posterior. ¿Por qué? Porque empieza de masa cortada también, cuando yo lo pongo en punta de pies. ¿Sí? Pues también Bien. tendría que trabajar la base, la movilidad de cadera. Tiene que trabajar la movilidad de cadera, la movilidad del tobillo y la movilidad y la elasticidad de cadena posterior. De la cadera para abajo. De la cadera para abajo. Y si él, en su front, tuviera una caída, por ejemplo, del tronco, ¿sí? Vamos a hacerlo con esta. Si él en su front hace la sentadilla ahí, Ya, me cae. no. Hacer la sentadilla ahí y flexionar un poquito el tronco arriba. Supongamos que lo va bajando ahí y empieza a perder, ¿sí? ¿Qué cadena posterior tenemos? ¿Qué cadena posterior salís? ¿Qué cadena posterior? ¿Y adelante qué tenemos? La pectoral. ¿Sí? Cadena anterior, pectorales, abdominales, ¿estamos? ¿Y qué músculos importantes vienen de acá? Que traccionan cuando hacemos pull-ups, por ejemplo, los dorsales. Entonces, esta persona puede tener falta de fuerza de los paravertebrales, ¿sí? Desde abajo hasta acá arriba. Yo, por ejemplo, con dicho tengo. Perdón. Falta de elasticidad de los dorsales. ¿Qué otro músculo importante hay acá? Que va desde el omóplato hasta el codo. El tríceps, ¿sí? Va a estar traccionando también. No me va a permitir separar. Me va a bajar. El tríceps acortado. Vamos. Pectorales acortados. Falta de fuerza abdominal. Interna. Falta de fuerza abdominal o el abdominal tiene que hacer mucha compensación para poder estabilizar y se cae. O simplemente no tiene el movimiento para hacerlo si es una persona que recién empieza. Eso es muy común. Te decía, yo tengo un alumno oficinista que está ya parado. Bueno, cuando ustedes Se puede tienen, empezar. ponete derecho. Él tiene capacidad hasta la neutralidad de mantener la columna en posición. La gente que está mucho tiempo sentado tiene una cifosis rígida. Es uno de los grandes problemas por los cuales después no pueden llevar la barra arriba de la cabeza. ¿Ok? Subí. Vamos a hacer un overhead. ¿Ese ancho de barra te da bien para hacer un overhead y para extender o no? Me quedo cortito, pero intento. No sé. Bueno, a ver, dale. Acá pueden pasar dos cosas. Si él empieza a llevar el tronco hacia adelante, ¿qué articulación va a compensar? Supongamos que tiene una cifosis rígida, como dijiste vos, no puede extender, ¿sí? De la columna hacia afuera, ¿qué articulación está? Si se va para adelante, va a comenzar con cintura lumbares o no. Cintura escapular, o sea, de la columna hacia afuera está escápulo-torácica. Es una articulación entre la escápula y las ¿puedo bajar la barra? Entre la escápula y las
costillas, ¿ok? Después de la escápula y las costillas, ¿quién está? Acá. Glenumeral. ¿Sí? Esa es la siguiente articulación. Tenemos columna, escápula torácica, glenumeral. La escápula torácica y la glenumeral se van a encargar de compensar lo que la columna no puede hacer. Entonces él va a tender a estabilizar más o hacer más fuerza con los estabilizadores acá, o sea, se va a contracturar todo lo que es la zona de los romboides, trapecio medio, etc. Y esta articulación se va a girar un montón. Toma, agarra esto, porque así lo vas a poder hacer. Dijimos que tiene cortados pectorales, dorsales y tiene una sifosis, ¿ok? Ponle la barra arriba de la cabeza, empezá a bajar y empezá a flexionar la columna. Bien, ¿qué va a pasar? Quédate ahí. La persona va a empezar, va a querer hacer snatch por primera vez en su vida, va a perder la barra por detrás. Por delante. No la va a poder poner arriba de la cabeza. ¿Sí? Va a quedar ahí y va a perder la barra por delante. Poner la barra arriba de la cabeza otra vez. Le vamos a dar para que haga overhead squat, porque no puede hacer snatch. Va a hacer una overhead squat, empieza a bajar. Empieza a doblar la columna, flexiona un poquito los codos. Bien. Los dorsales, los pectorales están trabajando desde acá como parte de la cadena lateral, ¿sí? Y anterior, posterior, van a empezar a traccionar. Los tríceps van a empezar a traccionar, porque están cortos. Entonces esa es la típica persona que va a hacer una overhead squat con los codos en flexión, ¿sí? Ya tenemos problemas. No va a poder trabajar arriba, va a perder hacia adelante y va a tener los codos en flexión. Supongamos que sigue entrenando hace una semana, 2, 3, 4, pueden tirar los brazos, hacerlo otra vez, estirar los brazos, empezar a bajar, la columna va a seguir rígida, porque es lo más difícil, ¿sí? Este es el tipo de persona que va a hacer esto y va a tender a llevar la barra muy atrás. No puede extender la columna, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la rotación externa. Se va a abusar de la rotación externa de la glenumeral. Y ese tipo de persona que cuando empieza a recibir muy pesado se puede dislocar un hombro o puede empezar a tener un dolor en la parte anterior del hombro. Porque piensen que hay un agujero y el número se va a querer salir. De hecho, esa es la forma en que se disloca los hombros. Los jugadores de handball hacen hacia atrás, cuando los agarran para que no tiren, track, el número se sale por ahí. Hay un agujero, un triángulo, no me acuerdo cómo se llama, por donde se sale el número. Hay dos ligamentos así y el número pasa por medio. El box anterior donde iba, era con su doble luxación de hombros porque el pecho estaba. Exactamente. ¿Cuántas pesas tenía? No, 4. Bueno, pero eso con 20 kilos puede pasar. O sea, con una barra sola puede pasar. Está con carga. Sí, Sí, con carga, cualquier carga. Podría mandar una foto. Peleando. Porque él no se le va a notar. Él queda, así queda. No puede hacer esto. No. Así está, pero ya se para y está. Bien, pensemos. Gracias, venimos. Vamos a mostrarnos cómo está, en qué posición está esta persona. ¿Ella o sí, no? ella vertical. Sí. Está ahí Sí. y queda ahí. Bien. Curvado. ¿Y en su vida normal cómo está? Ahí. Bien. No puede salir de la posición de flexión de las dorsales. Lo que usted tiene que trabajar primero, ¿qué va a hacer? La movilidad del tórax y columna dorsal. ¿Sí? Torácica, como decimos torácica, nos referimos a todos. ¿Ok? Nos referimos a todos. Pero tienen que girar y extenderlo. ¿Está bien? Revisen los videos que hicimos en la clase pasada de extensión y de rotaciones. ¿Está bien? Primero tiene que trabajar eso. O sea, a él le tenés que decir, este ejercicio, te lo anotás, son tuyos. Y cada vez que venís acá o estás en tu casa sentado en el sillón, lo tenés que hacer. Para poder mejorar eso. Sí, y no va a quedar rígido. Ahí. O sea, ya está rígido. Claro, tiene Nunca que lo va a poder empezar hacer. a todo lo Claro, está duro. duro. Y seguro que si la apretás acá, tiene todo. No, ¿Sí? tiene la joroba. Claro. Encima tiene ¿De qué se dedica? ¿A qué se dedica? Sistema. Bueno, yo tengo un paciente así que es dentista. Hace 50 años, sí. Así, no me voy. ¿Puedes sacar una foto para la próxima? Por favor, de frente y de perfil. Lo subís al grupo. Dale. Sí, lo subís al grupo Litim y ahí vamos todos a acreditar. ¿Vamos? Bien. Poner la barra arriba de la cabeza. Ya controlo esto. Ya controlo la cadera, controlo los tobillos, sé lo que pasa ahí, empezá a bajar, flexionar, sé lo que hace esta persona. ¿Sí? Pierde, flexiona los codos un poquito. Bien, pausa. Entonces dijimos, acortamiento de tríceps, de dorsales, de pectorales, los abdominales puede ser que estén bien, pero dentro
van a meterse dentro del mismo movimiento, por lo que pasa acá arriba, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Podemos darle parte de la progresión al desafío del head squat con el disco en los talones para darle ventaja a la cadena posterior, con el disco por delante para darle ventaja a la columna para que pueda estar extendido, y después empezar a progresar dentro de lo que es la progresión al desafío del head, empezar a darle un bastón, que lo lleve arriba, que abra las rodillas. La progresión que vimos el otro día estaría bárbaro para dársela. ¿Okay? ¿Te acordás? Y aparte todo lo La progresión que mostramos que era disco en los talones, abriendo. Después con un disco adelante, abriendo. Lo viste. Bien. Con los discos más o menos, pero igual. Sí, no lo voy a hacer. Olvidate que se Lo que van a hacer, pero por lo vas a menos hacer la progresión y le vas a dar aparte 1 o 2 ejercicios de movilidad. Además tiene que trabajar la contractura. ¿Cómo? Además tiene que trabajar la contractura, porque Sí. si es todo duro. Sí. Todo eso, Pero es un personal. ¿Cómo puede trabajar las contracturas de la dorsal y no, sin la boca? Con la masa facial, ¿Cómo hacer lo facial? Con la pelotita. Ok, clavándose, Con el dedo, sacándole tensión. clavándose el rack en la espalda o el marco de la puerta. ¿Sí? El dedo. Era el dedo. Bien, vamos a hacer algo. Vamos a poner en parejas y vamos a testear estos que hicimos hoy. Vos llegaste recién, te pones con alguien que te testeen primero a vos y después yo lo voy siguiendo. ¿Está bien? Vamos a ponernos por allá.